Frecuencia CAD, el canal del Centro de Estudios de Alta Dirección, La Voz del Conocimiento, le da la más cordial bienvenida a su programa de Antropía Empresarial. Les saluda con gusto Luis Lascurain, que el día de hoy vamos a hablar de un tema que he denominado alma, cuerpo y razón. Y así tal cual es precisamente hablar de esos tres puntos, de los tres aspectos, y que básicamente como antecedente les quiero decir que va a ser una plática un tanto cuanto reflexiva, es una introducción al tema, es un tema derivado de quizá de algunas menciones que he hecho en algunos otros programas, sobre todo en los últimos 4, que si recordarán los primeros 3, hablé de tecnología y desarrollo, y el cuarto, que fue el último, hace 15 días precisamente, hablé sobre educación y desarrollo, en donde el tema central, pues obviamente es el ser humano, somos todos y cada uno de nosotros. Entonces, sin más preámbulo, alma, cuerpo, razón. Déjenme comentarles que Aristóteles decía que el hombre es un ser racional, es decir, es un ser humano que está compuesto de un alma con forma de cuerpo y cuya principal característica es la razón. Por supuesto que esto es un enunciado bastante certero, es decir, es cierto. Y déjame decirle que de todas las ponencias que se han hecho aquí, que los programas que les he presentado, déjenme decirles que en algunas partes de ellos he comentado, he afirmado que esta sociedad, muy particularmente desde que su tecnificación y su revolución industrial empezó a acelerarse, hablando desde los años 1750, 1780, esta sociedad se ha convertido y se ha transformado radicalmente. Y hoy somos una sociedad que somos en donde el principal activo es la información. Es decir, somos una sociedad del conocimiento, somos una sociedad en donde básicamente vendemos nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestros niveles de educación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el tema, y de hecho voy a empezar a mencionar diferentes situaciones. Primera, el hombre, toda nuestra humanidad ha avanzado y ha condicionado su progreso, quizá bajo una mentalidad, inmanentista y quizá bajo una estrechez de una lógica tecnocrática. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente parece ser que lo que viene desde el fondo de mi conciencia y la realidad que yo percibo es la verdad absoluta y lo que con la que andamos pregonando y lo con la cual tratamos de explicar nuestro entorno. Pero también nos hemos caracterizado por ser una sociedad en donde parece ser que la parte tecnocrática, es decir, la especialización, la tecnología, la gente de altas habilidades, es conforme nosotros estamos supeditando nuestro avance, nuestro crecimiento. Y esto primero que acabo de mencionar lo voy a comentar más adelante, pero parece ser que es como nos estamos moviendo. Entre más conocimiento adquirimos, es como que la verdad absoluta que es la que tratamos de estar manifestando en todas nuestras actividades. Segunda, como dice Aristóteles, somos un ser cuya característica es el uso de la razón. Y la razón definitivamente pues tiene su propio espacio, es decir, el hombre, a pesar de que tiene esa característica, creo que es ineludible y creo que es un facto de sí afirmar que somos un ser que tiene una capacidad limitada, finita, es decir, tenemos una capacidad de raciocinio hasta cierto nivel y que estamos tratando de asimilar y dar explicación a un entorno que es netamente infinito. Es decir, todo nuestro mundo, todo nuestro entorno, hay muchas cosas que todavía no conocemos, muchas cosas que no logramos entender, muchas cosas que están en el tintero en plena discusión y algunas otras que ya adoptamos y ya de alguna manera es parte de nuestra afirmación de ser y de nuestro conocimiento. Entonces, basado en esto, parece ser que la filosofía, yo no soy filósofo, lo aclaro, pero la filosofía, vamos a llamarle tradicional, clásica, basaba o trataba de explicar la búsqueda de la verdad basado en las capacidades que tenía el ser humano para encontrar esa verdad. Y yo creo que ahora hay una filosofía moderna, si la podemos llamar así. Esta filosofía moderna es tratar de buscar la verdad, tratar de entender al hombre desde el punto de vista de sus propias limitantes y condicionamientos. Déjame dar un ejemplo un poquito más simple.
si esto último que dije fue rebuscado. Es como cuando vas a una entrevista de trabajo y lo que llevas es un currículum vitae. Y este currículum lo que dice es básicamente mis capacidades de lo que soy, en donde soy especialista, mis bondades, mis oportunidades y todo lo que yo tengo bueno como para un trabajo. Pero no sé si alguno de ustedes ha enfrentado alguna vez una entrevista en donde en lugar de hablar de tu currículum, hablemos de tu anticurrículum. Es decir, hablemos de tus propios limitantes, que me platiques qué son ese cúmulo de situaciones que tú no puedes resolver para yo poder entender hasta dónde puedo llegar con una persona como tú. Entonces, eso es precisamente lo que estoy tratando de decir con una filosofía moderna, de tratar de explicar que la búsqueda de esa verdad pues solamente tenga que estar basada o tenga que estar considerada en destacar bajo las limitantes que tenemos como seres humanos y de nuestro raciocinio per se. Entonces, esto lo estoy enfatizando porque definitivamente la obra del mundo, es decir, todo nuestro planeta, todo nuestro cosmos, todo nuestro entorno, todas nuestras leyes naturales, y sobre todo los que somos profesionistas, que hablamos de tecnología, que hablamos que somos ingenieros y que obviamente hemos adquirido un cierto conocimiento, esto es básicamente la obra del mundo. Las leyes naturales ya existían, es decir, las leyes de la física, la química, la biología, las matemáticas ya existían. Que lo que hemos hecho a través de la historia es ir descubriendo e interpretando esas leyes naturales y de ahí transformar hacia otras cosas, eso es diferente. Entonces, el misterio de la obra del mundo, su naturaleza y cómo la concebimos, parte primordialmente de una observación y de un estudio encontrando un cosmos ordenado. Es decir, nos estamos enfrentando, incluso a los grandes científicos, ¿no? Ya ni siquiera nosotros que somos una población pues, de alguna manera normal, no dedicamos a la investigación de todo, o si hay alguien que se dedica a a la investigación, pues va a concordar conmigo de que definitivamente cada vez conforme va avanzando ese conocimiento, te das cuenta que encuentras un cosmos perfectamente ordenado, con una maravillosa lógica inteligente. Y es cuando precisamente nuestra razón hasta ahí, de alguna manera, se topa, no quiero decir que claudica, pero precisamente es cuando nos lleva un momento a cuestionar qué fue todo lo que fue creado o quién creó esas leyes naturales que están perfectamente ordenadas. Y entonces, algunas teorías que ahorita lo voy a mencionar, empiezan a cuestionarse cuál fue la causa primaria, es decir, quién fue, qué fue lo que estuvo antes de toda esta creación. Andan buscando al ser inteligente, al ser eterno, a la persona que según la teoría del Big Bang, aquí voy a empezar a meter algunos ejemplos, una teoría que pues obviamente fue representada por Stephen Hawking y que bueno, pues no se declaraba completamente ateo, simplemente como que dentro de lo que yo he leído creo que evadía a Dios como para explicar las leyes de la naturaleza, pero dejaba en sus escritos y dejaba en sus investigaciones y fue altamente cuestionado a que había una existencia previa a las primeras partículas que se tenía conocimiento, es decir, a lo primero que inició el Big Bang. Entonces, aquí es precisamente donde incluso otros científicos, que por ejemplo Max Planck, más o menos, si mal no recuerdo, 1890, por ahí, recibió el premio Nobel de Física en teoría cuántica. Un físico alemán, vuelvo a repetir, Max Planck, que incluso está documentado que dijo que la naturaleza, todo este entorno está regido por una voluntad inteligente y consciente del fin. Es decir, si lo dijera yo en mis propias palabras, todo es consistente a alguien. Y es precisamente que en donde si nosotros estamos conscientes que podemos llegar a ese umbral, en donde ya la razón propia, esa palabra que llamamos hace ratito de inmanentista, ya no nos da, entonces llegamos a una parte en donde tenemos que dar racionalidad hacia un misterio, desde el punto de vista del misterio del mundo, es decir, de lo que no conocemos, de lo que todavía no podemos explicar, de lo que todavía no más ni siquiera podemos interpretar. Entonces aquí donde entra a juego los conceptos. Razón y fe. Ciencia y la fe. Y antes que nada, quiero decirles, esto no es una explicación de manera teologal, porque no soy la persona experta ni soy más indicado a hablar de Dios, aunque soy creyente, por supuesto. Aquí, pero sí, lo que quiero es como que ver que la razón y la fe,
o la ciencia y la fe son las vías válidas, son tan válidas que conducen tarde o temprano, en esa búsqueda de esa de verdad, en esa búsqueda de conocimiento, al mismo punto de origen. Precisamente lo que decía del Big Bang, en donde si Stephen Hawking decía que no era necesario meter a Dios para encender la mecha de las leyes de naturaleza, es decir, lo hacía de alguna manera de lado o trataba de evadirlo, también afirmó, incluso esto en una entrevista, que dice que nadie ha probado que Dios no existe. Y precisamente esa fe que de alguna manera déjeme llamarles como el asentimiento de las cosas que no puedo explicar, es decir, da mi visto bueno, estoy de acuerdo en aquellas cosas que existen y que no puedo existir, perdón, que no puedo interpretar, no puedo explicar. Entonces, razón y fe, por supuesto que entre más el hombre logra combinar su conocimiento, su capacidad de razonar, de abstraer, de entender su realidad, pues se va a enfrentar a que siempre hay una causa primaria. Algunas teorías, por ejemplo, como Albert Einstein. Albert Einstein definitivamente pues no creía en Dios, creía en un Dios que le llamaba la ley de la naturaleza. Y eso porque había leído, era seguidor de lo que cómo explicaba Dios un filósofo, creo que se apellidaba Baruch, y eso es lo que él llenaba como Dios, el que podía entender las leyes de la naturaleza. Entonces, entre más conocemos el hombre, su entorno y a sí mismo, definitivamente nos estamos enfrentando que vamos a poder entender, incluso poder interpretar el progreso y la realización de nuestra misma naturaleza como seres humanos y de nosotros como personas. ¿Esto qué quiere decir? Que el fruto de la razón, es decir, el fruto de llegar a tratar de entender y de asentir las cosas que no podemos entender y que las vemos o que quizás sabemos que existen y no las conocemos, esto nos lleva obviamente a dignificar nuestra existencia. Al final, en algunos programas yo hablaba de tecnología y decía, no se trata de tecnificar la humanidad. No, por supuesto que no. Se trata de humanizar la tecnología. ¿Por qué? Porque parece ser que el progreso, la dignidad de una población, de una sociedad, está marcada por el dominio de la técnica. Y eso es una situación equivocada. Si la electrónica existe, la nanotecnología, las tecnologías de información, es porque existía una ley natural que fue la electricidad. Y eso no la creó el hombre. El hombre la supo interpretar, la supo manejar, y de ahí empezó a crear otras cosas a raíz de la materia prima, vamos a llamarlo así, que ya existía o preexistía en nuestro entorno. Entonces, si tuviéramos que, la sociedad está cayendo en una situación, en una tripartita. ¿A qué me refiero? Están las sociedades teístas, están las sociedades ateístas, y están aquellas sociedades como que se quieren ubicar en un estado de confort, que son las agnósticas. ¿Qué quiere decir con las teístas? Bueno, pues aquellas que creemos en Dios, los ateos que dicen que no existe Dios, y los agnósticos que dicen, bueno, Dios, nadie ha comprobado que Dios existe, pero tampoco no se ha demostrado que Dios no existe. Déjenme decirles, incluso hay un preámbulo. El día que logren, Stephen Hawking lo dijo también, pero a título personal, el día que se demuestre que Dios no existe, el ateísmo va a ser la religión universal y se va a tener que hacer un replanteamiento del origen de la humanidad y de nuestra razón de ser, por supuesto. Entonces, el agnóstico, el que no cree más que en lo que ve, pues solamente es esa persona con esa característica, es una persona relativa, que cae en un relativismo de decir, bueno, pues hasta donde conozco, hasta donde lo que veo es lo que voy a creer, y por supuesto que toma como filosofía de vida un escepticismo general, es decir, se hace beneficiarse por la duda, casi como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Entonces, bajo esta perspectiva, es decir, fuera de que creas en un Dios o no creas en un Dios, parece ser que nos estamos conformando tan solo en verdades parciales y provisionales, sin hacer preguntas radicales sobre el sentido y el fundamento último de la vida humana, personal y social. Antropía empresarial habla precisamente del entorno que modifica el ser humano. Y obviamente el término empresarial no solo aqueja
a nuestras empresas, sino a todo aquello que emprende el ser humano. Entonces, el foco central es el humanismo. Independientemente de que seamos ingenieros, que nos dediquemos a una, o que seamos arquitectos, o que seamos abogados, o que tengamos un área de especialización y que nuestra materia pareciera ser que es lo que nos da explicación a nuestro entorno porque justifica nuestra existencia y nuestra supervivencia, no significa que esté por arriba del humanismo. Por supuesto que no. De hecho, pareciera ser que entonces, bajo ese fundamento, las críticas racionalistas y las que dicen yo me voy a consistir en negar todo aquello o todo conocimiento que no sea fruto de las capacidades naturales de la razón. Ver para creer. Como decía algún filósofo, creo que fue Descartes, decía, primero pienso, después existo. Ojalá que no me esté equivocando del filósofo. Entonces, ese conocimiento tan peculiar que está sujeto, se sujeta básicamente a una filosofía basada en una percepción de los sentidos, la experiencia y a la luz de tan solo una sola inteligencia. Y no quiere decir que esté mala, por supuesto, no me malinterpreten. Lo que estoy diciendo, y precisamente empecé diciendo, que la capacidad de razón es finita del ser humano. Y su capacidad de interpretar el entorno básicamente es a una cierta capacidad en un entorno infinito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se necesita más conocimiento. Y entre más conocimiento se llegue, va a haber momentos donde van a ser misterios. Y ahí es donde precisamente entra la fe. Si creemos que esto fue obra de alguien más, particularmente y dicho propiamente de Dios, bueno, pues precisamente ahí es donde se asienta la fe. Los que no creen en Dios, digo, eso no es una situación de juicio, por supuesto, se respeta la fe y lo digo respetuosamente. Entonces, va a llegar un punto donde la razón no lo va a dar, entonces, ¿qué sigue? La verdad que hemos venido conociendo, y déjeme decirlo así, esta verdad que se nos ha dado a conocer, definitivamente está asentada en el tiempo y la historia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la historia ha sido la parte que ha ratificado cómo el hombre ha venido conociendo, corrigiendo y enfrentándose a nuevos retos. ¿Sí? Yo diría que cuando se nos ha revelado al hombre cierto conocimiento, definitivamente sigue una siguiente pregunta. Siempre hay una pregunta, es un círculo virtuoso. Y hay puntos en donde tenemos que asentir y entonces es donde entra la fe. Que hay algo más y que quizá la vida no nos va a dar para entender. Aquí estoy viendo una pregunta que dice que será posible de esa manera creer para poder ver. Pues yo creo que sí. O sea, hay que ver exactamente a qué te refieres, pero definitivamente a veces no es necesario ver para creer. Y precisamente es lo que voy a decir ahorita a continuación. ¿Qué es esto? Lo que no comprendemos y no vemos, solo se testifica con la fe. Es mi punto de vista. Y es algo que yo comparto con ustedes para escrutinio de ustedes. Por tanto, todo aquello que cae en un misterio, en una situación inexplicable, el conocimiento de la fe es el único que lo hace evidente. Un ejemplo, fíjense bien, si hace 500 años hubiéramos existido nosotros y nos hubieran dicho que iba a ser posible comunicarse con una persona del otro lado del continente en tiempo real, pues obviamente quizá nos hubiéramos carcajeado. Nos hubiéramos mofado de esa situación. Hoy levanto mi celular y puedo comunicarme al otro lado. Entonces, las verdades que fuimos conociendo son el grado de conocimiento que hemos tenido de esas leyes naturales. Porque esa capacidad de poder transmitir nuestra voz a lo largo, de manera inalámbrica, invisible, y transportar esa energía a través de las propiedades mismas, propiedades de la naturaleza mismas, hace posible eso. Ahí, hace 500 años hubiéramos dicho nosotros, eso no es posible. Estás loco. Y alguien hubiera podido decir, pues quizá pueda ser posible. Ahí es donde entra la fe. Entonces,
el conocimiento de la fe, o tener ese tipo de asentimiento, es ante algo, es lo único que nos hace evidente a lo que no podemos entender. El ejemplo mismo de el gran misterio del mundo es la existencia misma del hombre, en donde cada uno de nosotros hemos tratado de interpretar por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, cuál es el origen, quién nos creó, cómo se creó el cosmos. Hay teorías como las de Darwin, que vienen de una situación homínida, es decir, de un mono, y que evolucionó. Pero antes del mono, ¿qué? Suponiendo que eso fuera cierto, suponiendo, digo, no es algo que estoy de acuerdo. Pero entonces el mono, ¿quién lo creó? Y así sucesivamente, ¿no? Empezamos a entrar en una serie de sentimientos y tenemos que partir de una causa primaria. Algunas teorías dicen que hay una causa única, es decir, que siempre existió, ha existido y es la que ha estado evolucionando. Quizás sí, obviamente el tema está en que en aquellas personas que quieren de esa manera, bueno, pues igualmente se respeta, pero yo creo que hay algo mucho más allá de lo que estamos hablando. Entonces, voy por la última parte de esto, perdón, y déjame decirles lo siguiente. Aquí tengo unos apuntes que... Primero, si estamos de acuerdo que además de la razón está la fe ilumina lo que queda más allá de la razón, o lo que hay más allá de la razón. Lo que conocemos es porque previamente existe, eso es un hecho. Si hoy dejo caer yo algo, por ejemplo, esta medicina, se va hacia abajo, sabemos porque existe la ley de la gravedad. Sabemos que las propiedades de las leyes naturales, la atracción que tiene este objeto del centro de la Tierra es a 9.81 metros sobre segundo cuadrado, aceleración. Eso no lo inventó el hombre, eso lo descubrió el hombre. Si hace muchos años el hombre tomaba una manzana y ponía otra manzana y la sumaba, se daba cuenta que daba dos manzanas. En ese momento se empezó a pensar que algo más algo era igual a algo, o sea, estaba dándose cuenta de las matemáticas también. Y así sucesivamente, quizá con ejemplos tan burdos como esto, estábamos descubriendo diferentes disciplinas que ya existían. Entonces, lo que conocemos es porque previamente existe, eso es un hecho. Y según su existencia, nuestro conocimiento parece ser, en nuestro conocimiento nos sirve como un instrumento cognitivo para percibir la realidad en cuestión. Por eso también es importante la educación, porque entre más nos educamos, más podemos percibir nuestra realidad y podemos entenderla. Quizá no explicarla. Yo no podría explicar astronomía, por supuesto, y hay gente que no podría explicar a lo mejor de música, etcétera, etcétera. Pero percibes una realidad con otra visión. Entonces, voy por 3 oraciones más. La primera, así como la razón es la parte fundamental por la cual conocemos y nos conocemos, el segundo camino es precisamente ante lo inconocible es la fe. Y esto no meramente como un aspecto irracional, porque a lo mejor puede haber alguien en nuestra audiencia que diga, es que la fe no tiene razón, no tiene forma. No es un aspecto irracional, porque no lo es, sino más bien es un aspecto suprarracional, es decir, que supera la razón. Segundo, es que, pues por supuesto que la fe no pone a la razón bajo ninguna circunstancia. Es decir, entre más se conoce gente que son netamente científicos, que están a la vanguardia del descubrimiento, de los estudios, pues obviamente no antepone bajo ninguna circunstancia y va a llegar un momento van a tener que decir de dónde salió esto porque no tengo una explicación lógica. Y entonces se va a dar cuenta que la fe y la razón se llegan a complementar. Pero obviamente, por su complejidad, es decir, a veces hay razonamientos que son tan sumamente complejos que no nos ayuda a alcanzar y a comprender en la totalidad solo bajo un aspecto de razonabilidad. ¿Qué quiere decir razonabilidad? Una idea que sea lo sumamente convincente como para poder yo seguir interesado y explicar ese tema. Y esa razonabilidad es precisamente el tema de esto, que hoy hemos llamado alma, cuerpo y razón. El ser humano estamos compuestos de esto. Algunos, vuelvo a repetir,
si tienen alguna otra concepción de cómo está formado el ser humano, cómo fue creado, pues definitivamente la característica primordial de todos nosotros es el razonamiento, bajo las limitantes de nuestras capacidades y bajo obviamente el siempre reto de tratar de explicar el entorno que no hemos terminado de entender, no hemos terminado de controlar. Por eso incluso hay tantos estudios, pues solamente del universo, hay tantas teorías que hablan que el universo no es infinito, que hay que saber cuántas galaxias. Bueno, porque precisamente todo ese conocimiento es algo que todavía no hemos tratado de lograr. Pero al final, el tema es que algo lo creó y las leyes ya están escritas. Lo que hay que hacer es saberlas interpretar para beneficio de nosotros, para dignificación de nosotros. Y vuelvo a repetir, no tiene la intención teologal esto, sino simplemente tiene una intención de decidir que nada está por encima del hombre. No la tecnología, no los libros, no las teorías, sino todo eso sirve para dignificarnos y hacer de una mejor sociedad todos los días. Espero que este primer programa es una introducción al tema. Seguramente dentro de 15 días desarrollaremos una segunda parte, quizá una tercera parte. Eso es un tema sumamente amplio, tiene muchas aristas, pero básicamente lo que persigue respetuosamente este programa es simplemente dejar una semilla reflexiva para encontrar una razón de ser de nuestra humanidad. Que Dios bendiga este país que tanta falta nos hace y nos vemos dentro de 15 días. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.